Cuando un fluido está en movimiento, resulta que la presión en diferentes lugares del fluido, en diferentes puntos, puede cambiar. Por ejemplo, si tienes un área transversal y el fluido se mueve con una velocidad v sub 1 y luego esa área transversal se hace más pequeña, la tubería es más finita, la velocidad aumenta. Entonces lo que estamos diciendo es que un cambio en el área se traduce en un cambio en la velocidad del fluido. Y eso se traduce en un cambio en la presión del fluido. Tenemos, por ejemplo, lugares con una velocidad pequeña tendrán una gran presión y cuando la velocidad aumenta, la presión disminuye. Es decir, en este punto, la presión P sub 2 es menor que la presión en el punto P1. Puede ocurrir también que a veces la presión cambie sin que cambie la velocidad. Por ejemplo, podríamos tener una situación como la siguiente. La velocidad es constante todo el tiempo porque el área es la misma todo el tiempo. Sin embargo, la presión en un punto es diferente de la presión en el otro punto, porque tenemos un cambio en altura. Así que esta presión, mientras más alto, va a ser menor, aún con la misma velocidad. Entonces lo que estamos diciendo aquí es que un cambio en la altura se traduce en un cambio en presión. Así que la presión en un fluido puede cambiar debido a diferentes razones, debido a un cambio en velocidad, debido a un cambio en altura. ¿Ok? Entonces cualquiera de estas dos circunstancias puede ocasionar un cambio en presión. Y una manera de entender por qué ocurre esto es pensar en la cantidad de energía que está involucrada en ambas situaciones. Por ejemplo, cuando cambia la velocidad, cambia la energía que denominamos energía cinética, que está asociada al movimiento. Si la velocidad aumenta, la energía cinética aumenta. Y si la energía cinética aumenta, esto me está indicando que la presión disminuye. Por otro lado, en el caso que vamos a poner aquí, cambia la altura, la energía potencial aumenta. Y en este caso, cuando la energía potencial aumenta, la presión disminuye. Entonces tengo dos situaciones donde aumentando la energía disminuye la presión. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo podemos describir todo esto de una manera más abreviada? Vamos a ver, por ejemplo, qué pasaría si ocurren los dos cambios al mismo tiempo. Estoy cambiando la altura, el nivel del fluido, estoy cambiando el tamaño de esta área, la sección transversal. Así que si ocurren los dos al mismo tiempo, tendríamos que describirlo también en términos de la energía. Por ejemplo, miren, un cambio en presión. Y estoy multiplicando por volumen porque las unidades, ¿verdad? Presión multiplicado por área me da fuerza y multiplicado eso por distancia, tendría fuerza por distancia que equivale a trabajo. Entonces, para tener las unidades correctas, el cambio en presión multiplicado por volumen me da un cambio en energía cinética. Le estoy poniendo el negativo porque cuando uno aumenta, si este cambio en presión es positivo, entonces el cambio en energía cinética es negativo porque disminuye. No solamente eso, sino que también ocurre lo mismo con la energía potencial. Así que un cambio, un aumento en presión disminuye la energía cinética y disminuye la energía potencial del sistema. No viene de gratis, le cuesta energía. Aumentar la presión cuesta una o ambas de estas energías. Así que podemos seguir trabajando aquí. Por ejemplo, movemos estos términos a la izquierda y dividimos todo sobre volumen. Y eso, ¿verdad? Cuando hacemos el álgebra, nos tiene que dar igual a 0. Y todos tienen este delta, este triangulito, que indica el cambio. Así que yo puedo sacar eso como un factor común y decir que el cambio es 0. Así que eso significa que esta cantidad, que ya no tiene el delta, fíjate, ya no le estoy poniendo el delta, esta cantidad tiene que mantenerse constante. ¿Por qué? Porque el cambio de esa cantidad es 0. Es decir, esa cantidad no cambia. Es decir, esa cantidad es constante. Esta expresión de que la presión más la energía cinética por unidad de volumen más la energía potencial por unidad de volumen
en un fluido se mantiene constante, es tan importante que le hemos puesto un nombre propio. Cada vez que una cantidad se mantenga constante, es una cantidad importante. Y ese principio lo llamamos, para el caso de fluidos, principio de Bernoulli. Principio de Bernoulli. Una manera un poco más práctica para trabajar con este principio y resolver algunos problemas se obtiene si seguimos trabajando aquí, por ejemplo, recuerda, la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. El volumen lo vamos a incluir en un segundo aquí. Entonces tendría masa dividida entre volumen. De igual manera, energía potencial, masa por gravedad por altura. Dividimos entre volumen. Y esta V representa volumen, V mayúscula. ¿Okay? Hay que diferenciarla de la velocidad, que normalmente se utiliza V minúscula. Así que esa cantidad tiene que ser constante. Pero esta expresión, masa dividida entre volumen, tal vez la reconozcan. Masa dividida entre volumen es lo que hemos denominado densidad. ¿Cuánta materia, cuánta masa está contenida en un volumen? Y utilizamos este símbolo como una P curva, que es la letra griega ρ. Así que si tú tienes un fluido en una región donde está una altura H1, tiene una velocidad V1, tiene una presión P1, y luego vamos a analizar ese mismo fluido a una altura H2, una velocidad V2, una presión P2. Este principio de Bernoulli me dice que la presión P1, mira, presión, más un medio de la masa sobre el volumen, masa sobre volumen, que es la densidad. Un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado, más, nuevamente, masa sobre volumen, densidad por gravedad por altura. Toda esta expresión tiene que mantenerse constante. Es decir, si la analizo en el punto 1 y luego en el punto 2, me tiene que dar exactamente lo mismo. ¿Okay? Entonces, esta es una manera un poquito más práctica para aplicar el principio de Bernoulli en forma de ecuación en 2 puntos.